Bueno, buenas tardes, noches. Yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste. Estoy demasiado feliz de estar aquí con ustedes y de ver cada vez que más gente como que se anima a volver a la iglesia. Estamos, como ustedes saben, en un tiempo complicado, un tiempo en el que hay que cuidarnos, hay que hacer caso a todas las autoridades y todo lo que estamos haciendo. Por eso tenemos estos vidrios aquí, estos plásticos, para que se pueda aquí hablar sin mascarilla, para proteger a todos los que vienen aquí a recibir. También, como ven, todos tienen mascarilla. Como diría en un chiste malo mío, y son de las mascarillas. Qué mal chiste. Eso yo siempre se lo digo a mis hijos y se mueren de risa. Me dicen que es demasiado malo. Pero bueno, para los que no me conocen, yo también soy un poco chistoso a veces. Entonces, quería como empezar hoy con un poco de chistes, porque la charla va a estar un poco profunda. Entonces, para que se les vayan saliendo los dientes de la felicidad. Haciendo esta charla, que por cierto, Dios me estuvo hablando bastante cuando estaba haciendo esta charla. Me acordé cuando yo estaba en la época de la escuela, del colegio. Yo no sé si ustedes son igual de viejillos que yo, pero yo tengo 42, ya tengo ya ratillo de haber salido yo del cole y de la U y de todo. Pero me acuerdo de prácticamente toda esa época que pasé en ese tiempo, cuando era prácticamente niño, joven, adolescente. Y me acuerdo cuando a uno le iba mal en algo particular. Yo era de los que en la escuela fui medio mal portadillo, así, o sea, en el sentido de que no me sacaba muy buenas notas, y era como distraído, era muy hiperactivo, y entonces me salía por las ventanas de las puertas de todos lados, era un desorden, ¿verdad? Total. Entonces me acuerdo de todas las cosas que a veces a uno le salían mal. Por ejemplo, me acuerdo que mi papá se quejaba de porque llegaban los reportes de las notas y decía que yo no había hecho como 120 tareas, una cosa así. No estoy vacilándoles, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que obviamente todo eso tenía una consecuencia, ¿verdad? Las notas mías no eran muy buenas en la escuela, estoy hablando. Ya después en el colegio, ya fui madurando un poquito más, ¿verdad? Y empecé como a madurar un poco, ¿verdad? Y empezar a ser más consciente de lo que realmente que uno hace, ¿verdad? Tiene una consecuencia después. Entonces, me acuerdo que a veces habían amigos que les iba mal en el cole o en la escuela y se pasaban quejando y decían, pues que estaba muy difícil el examen y no sé, y entonces sacaban un 70 y después se quejaban porque tenían que ir a curso de verano y así pasaban, ¿verdad? Y me acuerdo también que muchos de los que se quejaban, o los que nos quejábamos en diferentes formas, también nos quejábamos, pero no hacíamos nada al respecto. No, como que a uno le gusta mucho quejarse, ¿verdad? Pero el tratar un tema de raíz y tratar el problema que está, digamos, causándole a uno la distracción o lo que sea, difícilmente nosotros lo agarramos así de frente, ¿verdad? Como que nos cuesta. Entonces, prácticamente, pasábamos haciendo muchas otras cosas más que agarrar de raíz el problema. En pocas palabras, sabíamos que si uno quiere tener buenas notas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser disciplinado, ¿verdad? Y a estudiar y a tener un poco más de disciplina. Por otro lado, en el trabajo, por ejemplo, siempre, por lo menos yo he oído muchas personas quejarse de sus jefes. A mí me ha pasado. Y he oído quejas como, no sé, se quejan del jefe porque me regaña por algo. He oído gente que se queja porque lo regañan porque siempre llega tarde, ¿verdad? Pero lo que tal vez nos damos cuenta es que el llegar temprano no es culpa del jefe, es culpa de nosotros, es algo que nosotros intencionalmente tenemos que hacer. Está de nuestro lado si queremos llegar temprano o si no queremos llegar temprano, por lo menos en la mayoría de las veces. Y así con un montón de ejemplos. Un dicho que se le ha atribuido a Albert Einstein, que por cierto no se sabe si de verdad fue que lo dijo él, pero ahí está, y dicen que la mayoría cree que él lo dijo. Dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Realmente eso es una buena definición
de locura. Y si queremos, por ejemplo, usted y yo ahorrar dinero, tenemos que dejar de gastar dinero. No podemos estar gastando dinero y de repente esperar a que se nos llene la cuenta de banco, ¿verdad? No podemos ahorrar. Si hacemos lo mismo siempre de gastar en exceso las platas que pasan por nuestras manos. En fin, muchas cosas que ocurren en este mundo, por supuesto, están relacionadas con un montón de cosas relacionadas con este tipo digamos, de leyes, en cierta manera, de que todo efecto tiene una consecuencia. Incluso en la física, ¿verdad?, hablan de eso, la ley de la acción y la reacción. Algunas cosas son evidentes, otras no son tan evidentes, pero en nuestra vida espiritual no es como que podemos agarrar la vida espiritual y sacarla de eso. La vida espiritual funciona en una forma similar a todas estas reglas y consecuencias que tienen de por sí un trasfondo también espiritual. Y hoy vamos a estar hablando de algo relacionado con todo esto, y por eso la charla la titulé La economía del reino. Pero vamos a hacer una oración antes de iniciar, para que el Espíritu Santo no solo me dé gracia para lo que voy a hablar, sino para que nos abra el entendimiento, podamos digerir lo que se nos va a comunicar, y pedirle al Espíritu Santo que nos haga reflexionar, que nos haga meditar y que nos haga entender muchas de las verdades que el Señor nos va a revelar hoy. Señor, yo quiero darte gracias por la vida, gracias por el simple hecho de poder estar aquí juntos. Invitamos a tu Espíritu, Señor, para que realmente hables a nuestro corazón. Tú sabes que yo como tal no tengo poder, el que tienes el poder eres tú. Tú eres el único que puede usar las palabras que vienen inspiradas por tu Espíritu Santo y calarlas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Así que te invito, Señor, y te pido para que me llenes con tu Espíritu Santo. Te pido para que guíes todo lo que voy a decir, todo lo que voy a hablar. Te pido para que abras el corazón y el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, y nos recuerdes la importancia de todo esto que tiene relación con la economía del reino de Dios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que traen Biblia, pueden irla sacando. Los que no traen Biblia, pueden verlo ahí en la pantalla, lo que van a poner. Pero vamos a estar en el segundo libro de Corintios y vamos a estar en el capítulo 9. Vamos a estar viendo un pasaje medianamente largo. Entonces vamos a estar desde el versículo 6 hasta el versículo 15. ¿Ok? Dice así, esto es Pablo hablándole a la iglesia en Corinto. Tal vez para ponerlos en contexto, habían unas iglesias en Macedonia particularmente que estaban pasando por problemas complicadísimos parecidos a los que estamos pasando nosotros ahora. Había escasez, había problemas de todo tipo, había hambruna, había un montón de cosas que eran difíciles para el contexto de la iglesia, el poder ayudar, el poder servir, el poder invertir, todas las cosas relacionadas con el reino de Dios y de multiplicar el evangelio con todas esas dificultades que estaban pasando, por supuesto. Entonces Pablo escribe directamente a la iglesia de Corinto, hablando particularmente de todo esto que está pasando y resaltando a esas iglesias de Macedonia que hacían un esfuerzo realmente sorprendente para cambiar esas circunstancias, especialmente la que estaban viviendo los más necesitados de la iglesia en ese tiempo. Entonces ese es el contexto de lo que vamos a leer, y dice así el versículo 6: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto,
al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosidad, por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el efecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo 3 verdades espirituales fundamentales que podemos aprender de este pasaje que estamos viendo y que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la economía del reino de Dios, que por cierto es bastante diferente a la economía que estamos acostumbrados todos en el mundo. A veces hasta es locura para las cosas del mundo. Y la primera verdad espiritual respecto a la economía del reino va a ser que en la economía del reino existe la ley de la siembra y la cosecha, y prácticamente esta ley de siembra y cosecha aplica para absolutamente toda nuestra vida. 2 Corintios 9, del 6 al 8 dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo hoy es que Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos está diciendo a través del apóstol Pablo algo que pareciera sencillo, ¿verdad? Algo que pareciera como muy superficial, pero es algo bastante profundo. Y es que ninguno de nosotros deberíamos de esperar resultados diferentes a las consecuencias de lo que estamos haciendo para que algo ocurra o pase. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos pretender cosechar manzanas si sembramos uvas, así de sencillo. Y como les digo, es algo que suena sencillo, pero es muy profundo, más profundo de lo que muchos de nosotros a veces lo entendemos. Por ejemplo, yo he escuchado personas quejarse de sus matrimonios, por ejemplo. He escuchado personas quejándose de sus matrimonios y se preguntan por qué tan terrible esta relación en la que tengo, en la que estoy metido, y mi esposa que no me quiere, y bueno, toda la complicación que todo el mundo sabe, ¿verdad?, cuando hay un problema matrimonial. Pero si ustedes escuchan o ponen atención a eso, uno debería primero, antes de quejarse de eso, preguntarse ¿qué es lo que yo he estado haciendo en mi matrimonio para que eso llegue a estar como está en ese momento? Porque nadie se casa peleado, ¿verdad? Todo el mundo se casa enamorado. Y evidentemente algo ocurre que alguna de las dos personas o los dos, ¿verdad?, se van desviando del camino de lo que Dios tiene para sus matrimonios. Y ojo que eso es un ejemplo muy sencillo de algo pequeño. También he escuchado de personas quejándose de sus finanzas, que son un desastre, que nunca alcanzan la plata, pero tal vez no se preguntan qué están haciendo para cuidar sus finanzas. Eso es algo que podemos oír a cada rato. Otras personas se alejan de las cosas de Dios, se desaparecen, nunca vienen a la iglesia, se desaparecen, no se conectan a los estudios bíblicos, no se meten a los discipulados, andan por ahí, no vuelven nunca, y de repente se preguntan: pucha, ¿por qué me siento tan solo? Es que no tengo comunidad, es que no me siento bien, es que nadie me acompaña. Digo, yo lo he oído a cada rato. Eso es muy común que pase con nosotros. En fin, creo que ejemplos de esto sobra, ¿verdad? Ejemplos de cosas que podemos hablar de esto. Y esto seguro, obviamente, que cada uno de nosotros podemos identificar. Estoy seguro que nos podemos identificar cualquiera de nosotros con algunos de esos ejemplos, o mínimo con algo parecido en lo que digamos: pucha, sí, ¿verdad? Como que yo me he estado quejando y la verdad soy yo el que debería cambiar, o el que debería hacer intencionalmente algo para que esto cambie. Por eso, en la economía del reino de Dios, como les decía y como dice el pasaje, existe prácticamente una ley que dice que lo que cada uno de nosotros sembremos será lo que cada uno de nosotros recogemos. Y vean el ejemplo que Pablo nos está dando en este capítulo, que está relacionado con todo esto. Pero si vemos antes de este capítulo, había el capítulo 8 anterior,
podemos ver este contexto en el que yo les había explicado de la iglesia de Macedonia. Y voy a leerles solo 2 versículos para que vean ese contexto en el capítulo anterior. Dice así, 2 Corintios 8, del 1 al 2. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es lo que les dio a la iglesia de Macedonia? Gracia, no plata. Ojo, les dio gracia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ojo, dentro de la pobreza y de todo, ellos eran generosos. Esto quiere decir que a pesar de cualquier problema por el que usted y yo pasemos, o que pasemos como comunidad, o que pasemos como cuerpo, como individuos, como cristianos, siempre nosotros tenemos un llamado a ser generosos, en preocuparnos por las personas que menos tienen. Porque si nosotros estamos mal económicamente, por ejemplo, si alguno de nosotros aquí está mal, yo nada más quiero que se imaginen lo peor que hay otras personas que están, porque así es, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados dentro del mundo. De hecho, clasificamos dentro de ricos. Pues si ustedes no sabían, el promedio mundial gana $2 al día. Imagínense, promedio de la población mundial. Imagínense lo ricos que somos comparados a la población mundial. Y Dios nos llama a nosotros, por supuesto, a cuidar a los más débiles, a cuidar a las personas que nos rodean, por lo menos a los más débiles que nos rodean. Y esto es algo que todos los verdaderos cristianos debemos de tener súper claro. Debemos de cumplir con las cosas que nos propusimos de hacer, de llevar esas cosas que dijimos, vamos a llevar esto a cabo, ¿verdad? Y de llevar las buenas noticias del Evangelio para poder seguir también el camino de Cristo. Vean lo que dice 2 Corintios 8, del 11 al 15. Este también es Pablo hablando. Dice: lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. O sea, esto no se trata de que otros encuentren alivio, que otros encuentren alivio mientras usted y yo pasamos una hambruna. O sea, no se trata absolutamente nada de eso. No se trata de aliviar a otros y estar uno muerto de hambre tampoco. Más bien, como dice Pablo, es una cuestión de igualdad. En circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes... me equivoqué. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Estoy leyendo un versículo, es que se me fue el número. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recoge mucho le sobra, ni al que recogió poco le faltaba. Entonces, vean lo que Pablo nos está hablando, lo que nos está diciendo respecto a la generosidad. Y como vemos aquí, no se trata de lo mucho que a usted le sobre o lo mucho que a mí me sobre para ver qué podemos dar a otra persona. De eso no se trata. Se trata de la gracia que usted y yo queramos realmente compartir con los demás, incluso de las cosas que a nosotros no necesariamente nos sobran. Se trata de generosidad y de equidad. De hecho, cuando nosotros nos damos, cuando nosotros, digamos, damos algo a alguien, y ojo que aquí estoy hablando, el dar es algo muy grande, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de calidad, estamos hablando de amor, estamos hablando de dinero, estamos hablando de todo lo que usted pueda compartir con otra persona, o todo lo que usted pueda dar a otra persona: tiempo, amor, servicio, dinero. Y todas esas cosas las hacemos, por lo menos según lo que Pablo nos está diciendo, los cristianos deberíamos de hacerlo según nuestras posibilidades, sin importar si creemos o no que la cantidad que nosotros creamos que estamos compartiendo o que estamos cediendo es suficiente. Ojo ese concepto. Porque sabemos que finalmente, sea lo que sea que Dios esté dándonos a nosotros para compartir con los más necesitados, Dios es el encargado de multiplicar eso. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Puede ser que yo tenga
algo pequeño y que yo pueda compartir ese algo pequeño con otra persona que necesita algo más que yo. Y Dios se encarga de multiplicar esas cosas pequeñas y llevar esa, digamos, parecido a la multiplicación de los panes, de llevar la comida, llevar el bienestar de las personas que más lo necesitan con lo mucho o lo poco que cada una de las personas del cuerpo de Cristo compartan. Por supuesto que Dios tiene una economía en su reino que es diferente tal vez a la economía que nosotros estamos acostumbrados en el mundo. Recordemos el ejemplo de la viuda en el Evangelio de Marcos. ¿No? Ustedes se acuerdan lo que pasa con la viuda cuando está dando dinero? En este caso es dinero lo que están ellos hablando. Marcos 12 del 41 al 44 nos dice que Jesús entró frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba monedas en las alcancías del templo. Seguro se paró ahí a ver qué es lo que estaba haciendo la gente. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vean lo importante cómo Dios ve esas cosas. O sea, no importa que sea para que lo que yo tenga son 2 moneditas, no importa. Lo que importa es la actitud del corazón con la que yo comparto o doy gracia a otras personas. Ya en este caso era el templo, ¿verdad? Pero podría ser también una ofrenda o algo, una ayuda o el tiempo mío a una persona que realmente lo necesita. Muchos se burlaron de esta muchacha, ¿verdad? Todo el mundo, 2 moneditas. Sí, claro, los que tenían mucha plata, ¿verdad? Obviamente el que tiene mucha plata no le importa echar ahí 100,000 pesos o 200,000, 1,000,000. Hay unos que pueden tirar $1,000,000 y no les importa, ¿cierto o no? Es relativo para todos, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la capacidad de cada uno, dependiendo de lo que Dios le haya querido dar a cada uno, dependiendo tal vez cómo uno compara eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas no tiene que ver con esas cantidades como nosotros lo vemos a nivel mundano, sino tiene que ver con la actitud del corazón con la que nosotros compartimos de lo que tenemos con las personas que lo necesitan. Aquí me gustaría aclarar una cosa, que muchas personas, tal vez cuando lo diga, puede que no estén de acuerdo conmigo y probablemente me vayan a llegar emails y todo de vuelta, pero igual lo voy a decir porque verán que tengo la convicción bíblica de que lo puedo decir. Y lo primero es aclarar que el diezmo, como muchos de nosotros lo entendemos, el diezmo, ese 10% de nuestros ingresos, no es algo que está instituido para los cristianos, no es algo que está instituido para los que no son judíos, por si ustedes no sabían. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús aprobaba que se diera el diezmo, ¿verdad? Porque vemos esto que está pasando en este versículo que les acabo de enseñar, por el mismo ejemplo de lo que acabamos de verlo, ¿verdad? Pero para los cristianos en el Nuevo Testamento no existe un porcentaje digamos, de mínimo que Dios pide para que nosotros demos, o ni máximo ni mínimo. De hecho, no hay ninguno, busque los 2 retos. No hay ningún lugar en donde diga que usted tiene que dar 10%, tiene que dar 20%. No dice absolutamente nada al respecto de cuánto es lo que tenemos que dar. Más bien, como lo acabamos de leer en estos versículos que les estoy leyendo, en 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces ven que aquí particularmente se está aclarando esto. Digo, por si acaso algún vivillo de repente siente que lo están obligando a todo el mundo a tener que dar un porcentaje mínimo o lo que sea. Eso no es cierto a nivel del Nuevo Testamento. Como les digo, van a ver que alguna gente me va a mandar quejas. Por la segunda aclaración que quiero hacer con esto, es que es importante entender que ningún cristiano vive por la cantidad de obras de justicia que haga. Y con esto quiero decir que una persona no es cristiana o no deja de ser cristiana por la cantidad de dinero que dé, o por la cantidad de obras de justicia que haga, o por la cantidad de personas por las que ore, o por la cantidad de pobres a los que alimente. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Los cristianos vivimos por la fe.
Punto, nada más. No necesitamos absolutamente nada para ser justificados delante de Dios. No necesitamos cumplir ningún estatuto particular para que se nos dé regalado por gracia el regalo de la salvación y la vida eterna. Es una cuestión de fe. Ahora bien, les voy a contar mi caso personal. A mí, en lo personal, no le estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo, pero en mi caso personal, a mí me ha gustado dar un 10% mínimo de diezmo, Ronald. Y le digo, usted no tiene que hacer lo mismo, no necesariamente. Y siempre lo he dado en la iglesia donde yo me congrego. Pero no porque sea algo obligatorio, lo aclaro. Y ojo, aquí es donde voy. No es que Ronald está obligado entonces a dar el diezmo. No es, eso no es cierto. Y el que le diga eso, aunque difiramos en todo lo que ustedes quieran discutir teológicamente, está mintiendo. Porque no hay ningún estatuto en el que nos obligue a nosotros diezmar una cantidad mínima. Lo que nos pide, eso sí, es cuando demos, dar con alegría y dar lo que nuestro corazón dicte. Y ojo que estoy aclarando cosas que son pantanosas, ¿verdad? Digo, por si acaso, por si creyeron que iba a traerles aquí a decirles pecadores que no pagan. No, así no es. Esa es la realidad bíblica. Para las obras de Dios, obviamente, se necesitan dinero. Para hacer cualquier cosa en las obras de Dios se necesita dinero. Y el que no sabe eso, y no, nunca ha manejado una empresa, no ha manejado ninguna otra cosa similar a lo que entienda que se necesita para cualquier cosa que necesite crecer o avanzar, o incluso administrar algo en particular. Y la última cosa que quiero aclarar es que ¿para qué es el diezmo? Digo, mucha gente cree que el diezmo es para el pastor. Mucha gente, y yo he visto pastores que creen eso, ¿no? No solo gente, ¿verdad? Digo, por si acaso. La Biblia es súper clara para qué es el diezmo. El diezmo no es para enriquecer a los pastores, el diezmo no es para enriquecer a los líderes, el diezmo no es para enriquecer a una iglesia, sino es principalmente para atender a los necesitados. Los reto a que lo busquen. El diezmo está diseñado para que los necesitados, las viudas y los extranjeros puedan recibir plata que no tienen por medio de la comunidad a la que asisten. Para eso es. Digo, por si no sabían, ¿verdad? Pues si les vendieron otra idea en algún momento. Ahora, por supuesto que hay cosas que se necesitan pagar alrededor de esas cosas para poder ejecutar todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, por supuesto, los diezmos también los usaban los levitas. ¿Para qué? Para las cosas del templo y para poder hacer todas las otras cosas que necesitaban para que el templo funcionara. Pero no para que el pastor anduviera en jet para no sé dónde y que el otro anduviera en no sé cuál. No, no era para eso. Era para que se distribuyeran las platas a los más necesitados que no tienen trabajo, que no tienen ingresos y que no tienen la posibilidad, como usted y yo, en este caso particular, que yo tengo trabajo, que podemos llevar o tener dinero para poder suplir nuestras necesidades básicas. Y esto, por supuesto, como cualquier otra cosa, tiene que estar bien administrado, como cualquier cosa. Una mala administración de eso sería algo patético, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podremos nosotros ayudar a más necesitados aquí en Viña Oeste, por ejemplo? Tal vez ustedes se preguntan, ¿cuántas personas ayudan aquí en la iglesia? ¿Cuántas personas les podremos pagar nosotros cosas que realmente estén entrando en una necesidad? Ya sea una persona viuda, una persona que no tiene trabajo particularmente, no por vago, ¿verdad? Sino porque la Biblia es clara de que el que es vago es el que no salado, no coma, prácticamente, así lo dice, ¿verdad? Digo, para el que no sabía tampoco. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cómo hacemos nosotros para poder ayudar a esas personas? Primero, necesitamos que todos nosotros colaboremos con esa parte, ¿verdad? Primero, es lo primero. Si nosotros no colaboramos con esa parte, sea poco, sea mucho, difícilmente nosotros vamos a poder repartir a los necesitados lo que ellos necesitan. Lo segundo es, por supuesto, hay que cubrir los gastos mínimos de las cosas que se necesitan para funcionar, ya sea en este caso como iglesia. Estamos ahora en un contexto de una iglesia evangélica. Entonces, por supuesto, nada más quería darles unos datos para que supieran
que nosotros en Viña Oeste, el gasto que tenemos mensual, el gasto de dinero de nosotros, el 85% es de los locales. Solo para que ustedes sepan, o sea, como dato interesante, el 85% de los ingresos que nosotros recibimos son para pagar solo aquí donde estamos, para que se imaginen. El resto es lo que podemos usar, porque aquí no hay, aquí solo tenemos una persona asalariada, que no soy yo, por cierto, antes de que me digan que soy el pastor que mantienen y no sé qué, no soy yo. Gracias a Dios, yo tengo mi trabajo y mientras yo lo necesite no voy a necesitar eso, pero tenemos un pastor de adoración y porque le queremos pagar y lo queremos honrar con lo que él hace. Sale el sueldo ridículamente bajo, ¿verdad? Para lo que es, pero les cuento para que sepan de dónde está, cómo se usa el dinero en este lugar. Todo esto se los digo con el fin de aclarar al menos algunas dudas que pueden estar pasando por las mentes de ustedes mientras estoy hablando ahora de esto. Porque estos temas, por supuesto, siempre son complicados. Y es un tema que es bastante complicado. Que por cierto, les aclaro, a mí no me gusta hablar de esto. De hecho, los reto. Busquen en las charlas mías, nunca me van a haber visto hablando del diezmo. ¿Por qué? No porque crea yo que soy un irresponsable, porque debería hablar del diezmo, ¿verdad? Pero lo que quiero que sepan es, a mí no me gusta ese tema, porque la gente siempre lo malinterpreta. La gente siempre dice, es que el pastor lo que quiere es sacarnos la plata, siempre. Donde no saben que por lo menos en esta iglesia, el pastor, cuidado, y no es uno de los que más aporta a la iglesia. O puede ser al revés de lo que uno se imagina, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es solo para que quede eso claro. Entonces, esto no es un tema que definitivamente me gusta hablar, pero me parece que es importante que nosotros lo tenemos que tocar de vez en cuando, especialmente cuando estamos pasando por problemas como los que estamos pasando a nivel de país, ¿verdad? De cómo vamos a nosotros hacer que los gastos de la iglesia se puedan seguir pagando y que las personas más necesitadas que realmente no tienen que comer puedan comer. Tal vez usted y yo se nos han bajado los viajes o se nos hayan bajado, no sé, las salidas. Hay personas que no tienen que comer, así de serio. Y ahí es donde nosotros como iglesia, como comunidad, no puede ser que nosotros digamos, ay mira, se bajó la plata, así entonces no. Lamentablemente les voy a dar dos datos que me acaban de pasar. Les recuerdo, por si acaso, que yo no manejo las finanzas de la iglesia, yo no recibo plata de la iglesia y también les recuerdo que yo no sé cuánto diezma nadie aquí. Entonces, más feliz estoy porque puedo hablar sin que nadie me vea con cara de mal. Entonces, nada más les voy a dar dos noticias. La primera es que a partir de este mes tuvimos que dejar de ayudar a las personas más necesitadas. ¿Por qué? Porque adivinen qué, no está alcanzando la plata para pagar los gastos mínimos de la iglesia. La segunda noticia que les quiero dar, que es la más triste y es la que más me duele, es cuando me dijeron cuántas personas están diezmando en la iglesia. Nosotros hacemos un registro de cuántas personas diezman y no importa la cantidad, acuérdense de las 2 monedas, acuérdense de los $2 millones, eso no importa. Lo que importa es cuántas personas están comprometidas con la causa. Me convence el que me diga cuántas personas creen que en esta iglesia están diezmando. Tienen un número ahí, un buen batazo. Esta es una iglesia de más o menos un poquito más de 100 personas. El mes pasado, 5. El mes antepasado, 10. Y este que acaba de pasar, el antepasado, 5. El otro 10 y el último 12. Esos son los números de personas que están diezmando en esta iglesia. Y no se los digo feliz, se los digo triste. Y se los digo triste porque a mí me parece que yo he fallado en esto también. Porque si ustedes no entienden el concepto del diezmo, quiere decir que yo estoy fallando como pastor para transmitirlo, independientemente de cualquier excusa que digamos aquí. Aquí uno de los responsables soy yo. Entonces, delante de ustedes, quiero pedirles perdón. Quiero pedirles perdón por no enseñarles bien. Porque eso del diezmo es una bendición para cada uno de nosotros. Si hay algo que yo disfruto todos los meses es depositar el diezmo. Y se los digo orgullosamente. Eso es algo que uno disfruta cuando uno entiende para qué es que se usa esa plata. Y ya para pasar al segundo punto, nada más quiero dejarles claro de que si alguno de ustedes tiene dudas de cómo se gasta la plata aquí, acuérdense que nos pueden pedir los estados financieros cuando quieran. Todo eso está abierto al público aquí.
Usted además dice, Ronald, necesito ver cuánto se gastó. Ah, claro, con mucho gusto, ya me le mando a Otto y le mandamos el estado financiero completo, si quiere, para que sepan dónde se está gastando la plata, en dónde se invierte, en qué es lo que está, para que ustedes puedan ver todo. Y ahí se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo con nada de lo que les estoy diciendo. La segunda verdad espiritual que vamos a ver hoy, que me parece también súper importante respecto a la economía del reino, es que Dios bendice a los que son generosos para que puedan seguir bendiciendo a más personas. Eso es una ley. Si Dios ve que usted y yo estamos bendiciendo a otras personas, Dios va a bendecirnos. ¿Por qué? Porque sabe que así es como Él alcanza a las personas pobres, a las personas que más necesitan. 2 Corintios 9, 10 a 11 dice: el que le suple la semilla al que siembra, le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias. No sé si lo pueden ver, lo profundo de esto. Y ojo con esto, el mismo Dios que es el que suple esa semilla es quien suplirá las necesidades de sus obreros. Así es como funciona. Si usted y yo estamos con el miedo de diezmar o de hacer no sé qué, porque no tenemos plata, estamos jodidos, como dicen. ¿Por qué? Porque no entendemos que nosotros, el que nos da la plata es Dios. Dios es el que nos da a nosotros el privilegio de administrar su dinero. Y Él dice que los que son fieles con los pocos, se les da más. Así funciona, por lo menos las reglas en el reino de Dios. Y eso Dios lo hace, por supuesto, para que podamos compartir todavía más con las personas que más lo necesitan. A Dios le place aumentar las riquezas de las personas que son obedientes, las personas que la usan bien, no los que las más administran, obviamente que eso no, pero las personas que lo administran bien, Dios los bendice, y los bendice porque sabe hasta dónde va a llegar la ayuda que está pasando por sus manos. Y esto también lo hace Dios por una cosa que dice ahí: para que por medio de eso se refleje la gracia de Dios que se está dando a través de una persona cuando es bondadosa, incluso cuando no tiene algo que dar. Vean el caso de esta muchacha, no tenía que dar, ella no tenía que dar, pero donde da, la gracia de Dios se revela a los discípulos, incluso porque Jesús se los dice, pero se revela la gracia, se revela el concepto de lo que ella entiende de lo que está haciendo por medio de lo que está haciendo, aunque pareciera que no está haciendo nada importante, ¿verdad? Y eso me parece demasiado lindo, ver que Dios premia eso de alguna forma, para que podamos dar todavía con más libertad, probablemente. Ojalá que nunca perdamos el enfoque de que Dios es nuestro proveedor. Yo lo perdí en un tiempo, se los digo. Yo hubo un tiempo, cuando no era cristiano, yo ni creía en el diezmo, ni creía en la ofrenda, ni creía en nada. Yo no quería compartir nada con nadie, y se los digo de verdad. Hasta que yo un día empecé a creer en que esa era la forma correcta, que tenía que hacerlo. Y recuerdo que cuando empecé a diezmar la primera vez, estaba endeudado. Y estaba endeudado en las tarjetas, pero que ni les cuento, porque seguro me tachan de mal administrador. Pero sí era muy mal administrador. Y empecé a diezmar porque mi esposa me dijo: empecemos a diezmar. Y yo: pero si tenemos las tarjetas hasta arriba. Y empezamos a diezmar. En 2 años se cancelaron las tarjetas. Y yo creo realmente que eso es una bendición que Dios quiso mandar a través de nosotros. Ahora no le estoy diciendo: diezme y se le va a multiplicar. Eso no es cierto. Eso no es la realidad. Acuérdense que estamos en un mundo caído y no siempre la gloria de Dios y las cosas del reino pasan como realmente uno espera que pasen. Digo, no es que les estoy vendiendo un evangelio de prosperidad, porque estamos totalmente en contra de eso. Pero solo hay un evangelio, y es el evangelio de la bondad, del amor, de la compasión y de la igualdad. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y si hay algo que podemos estar seguros, aquí todos nosotros, es que nuestro Dios va a proveer a los suyos. Dios provee a los suyos. Dios no es como nosotros, que trata de no proveer. El Dios va a querer siempre proveer
a los suyos. Los que fallamos en eso somos nosotros. Vean lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 5:8. Y se los digo, yo leí esto y a mí como a veces les digo, me hicieron así, cachetazos, así fue como lo sentí yo cuando lo leí. Vea 1 Timoteo 5:8, dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ustedes ven lo profundo que tiene. O sea, cuando usted y yo no proveemos, pudiendo proveer a los nuestros, a los que son especialmente de nuestra familia, nosotros estamos haciendo algo que es peor que los incrédulos. No estamos reflejando la fe en Cristo, no estamos reflejando el Evangelio, no estamos reflejando la gracia que recibimos de Dios. Estamos reflejando una naturaleza pecaminosa, estamos reflejando un egoísmo en nosotros. Y eso es súper serio. Esto quiere decir, especialmente, que tenemos que aprender a ser bondadosos, tenemos que aprender a soltar la plata. Cuidadnos que a veces podemos hasta tener idolatría con la plata. Yo sé lo que es tener idolatría con la plata, yo tuve idolatría con la plata. Yo sé hasta donde uno se puede meter por estar pensando en que todo es plata y estar sintiendo que todo se maneja por plata. Después uno se da golpes y uno aprende que eso no es así. Pero lo lindo de esto es que cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros damos a los que más necesitan, nosotros estamos reflejando a Jesucristo. Nos estamos reflejando a una fe que es verdadera, una fe real. Y yo me hago la pregunta, para mí y para ustedes, porque la verdad creo que es para todos. Esto digo, pues si acaso yo estoy incluido aquí, ¿verdad? No crean que yo soy ahí, en esta caja quedo fuera, no. Esto es para todos. Y la pregunta es si en verdad estamos proveyendo para los nuestros. ¿Estamos proveyendo para los nuestros? ¿Nosotros? ¿Para los de nuestra propia casa? ¿Para los de nuestra propia comunidad? ¿Qué estamos haciendo con el dinero? ¿Qué vamos a hacer con las personas que aquí no tienen que comer? ¿Qué les vamos a decir? Que no podemos ayudarles. Imagínense lo serio de eso y lo triste. Y creo que si estamos haciendo eso, estamos negando nuestra fe. Estamos negando quiénes somos. Cuando nosotros somos fieles y obedientes, la Biblia nos dice que Dios se va a encargar de todos los cultivos y de toda la producción. Eso lo dice claramente. Sea como sea, cuando somos generosos, vamos a ser enriquecidos en todo sentido. Yo que esto, ahora estoy medio tocando la plata, ¿verdad? Pero no, véanlo más abierto que la plata, véanlo con el tiempo, véanlo con el servicio, con el amor, con lo que uno da a otras personas. No solo se enfoquen en la plata, porque dar está metido en todo eso. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros en la comunidad para las personas que más lo necesitan? ¿Sabían que aquí oramos todos los sábados gratis por personas? ¿Cuántos estamos participando en eso? Digo, tal vez alguno no está participando con plata, pero puede participar con tiempo. Puede participar, no sé, con amor, con cariño, etcétera. Entonces vean que eso de dar es mucho más profundo que lo de la plata. Tiene que ver con algo de pertenencia, tiene que ver con lo nuestro, que si consideramos que es nuestro hogar. Si no consideramos que es nuestro hogar, por supuesto que obviamente que no. Pero si ustedes consideran que esto es su hogar espiritual, lo que sea, deberíamos de estar preocupados de cómo hacer para que las personas, por lo menos, mínimo las personas que vengan a la iglesia las necesitadas puedan suplírseles las necesidades, mínimo. Por lo menos así lo veo yo no sé ustedes. De manera que todo lo que recibimos por gracia lo vamos a poder devolver por gracia en forma gratuita también. Porque finalmente todo esto se trata de la economía del reino de Dios. No se trata de la economía de Ronald ni la economía de alguno de ustedes. Se trata de la economía del reino de Dios. Y la tercera verdad espiritual respecto a esta economía que les estoy hablando del reino es que el dar con generosidad es un servicio sagrado, dice la palabra. Es un servicio sagrado que refleja el evangelio de Jesucristo. 2 Corintios 9 del 12 al 15 dice: esta ayuda
que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, pongan atención a esto, al recibir esa demostración, la gente que vea lo que está ocurriendo con eso, ¿verdad? Al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia con la que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. ¿Están poniendo atención? Lo profundo. Y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. ¡Wow! A mí esto me deja totalmente así, sin palabras. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. ¡Wow! Si hay algo que podemos aprender hoy, es que el dar con generosidad es un servicio sagrado. No es algo que podemos decir como, sí, cuando puedo voy a ayudar. No, es un servicio sagrado. Es algo que uno debería hacer con el corazón y feliz. Y decir, qué chiva, voy a poder ayudar a los que no tienen dinero, a las viudas, a los extranjeros, por ejemplo, que no tienen a dónde caer ahí, dormir o lo que sea. Y para los huérfanos también, por cierto, que para el diezmo se usaba para eso, por lo menos no se usaba, se debería usar para eso, ¿verdad? No para enriquecer a personas, ni pastores, ni comunidades particulares. Entonces, es un servicio sagrado que refleja nuestra fe y el Evangelio de Dios en nuestras vidas. Y si hay algo que Jesús nos enseñó en su vida, es que todos estamos en este mundo para servir. Todos, y pongan atención, todos y cada uno, usted y yo, estamos en este mundo para servir a otros, no para ser servidos. Hay que cambiar el switch, hay que como cambiar ese canal, hay que como decir, suave, ok, ya no se trata de mí, se trata de algo más grande que yo. Se trata de una comunidad del cuerpo de Cristo, del reino de Dios y su justicia. Son cosas mucho más grandes que nosotros solos. Así que como dijo Cristo, el dar es mucho más gratificante que recibir. Vean lo que dice Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Ojo, las iglesias deberían de trabajar duro para eso. Y si no, no estamos haciendo bien el trabajo. Así de sencillo. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y ojo, que nuevamente esto de dar tiene un enfoque hacia los necesitados y también para despojarnos nosotros de esa idolatría, de esa atadura al dinero. Incluso algunas personas, y yo lo he vivido, podemos llegar a quedar atrapados en esa idolatría mental. Incluso no solo al dinero, también al trabajo. Uno puede quedarse idolatrando el trabajo y de repente no tiene tiempo para ayudar a nadie, ¿verdad? No tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ir a la iglesia, no tiene tiempo para los estudios, ¿por qué? Porque solo trabaja. Eso es idolatría al trabajo también, digo. No solo en la parte de dinero, y por eso quiero que escuchen con atención esto. Y aunque esté ahora hablando un poco enfocado en el dinero, quiero que lo vayan viendo también en las otras cosas relacionadas con el tiempo, que tienen que ver con nuestros deseos personales. Yo sé que todos queremos ver Netflix y queremos llegar a la casa y rascarnos la panza, todos queremos, pero la pregunta es ¿cuánto de nuestro tiempo libre estamos usando para servirle a la gente? ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo libre o de los tiempos que no estamos trabajando estamos realmente nosotros bendiciendo a otras personas con tiempo? No plata, con tiempo. ¿Cuánto? Eso sería interesante que cada uno de nosotros hagamos un estado financiero de la economía del reino. Ahora que deberíamos de hacer un estado financiero, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en las cosas del reino? ¿Cuánto dinero estoy invirtiendo en cosas del reino? ¿Cuánto amor estoy dedicando a las personas en el tiempo del reino? Uno debería hacerse esas preguntas. Por lo menos si nos creemos cristianos, ¿verdad? Si no, no, obviamente. Pero si somos cristianos, deberíamos de estar constantemente reflexionando en esos temas. La fe verdadera se demuestra por medio de las obras. Eso es algo que es bíblico también.
Y precisamente esas buenas obras reflejan la gracia de Dios, como lo dijo Pablo ahora en los versículos, actuando en nosotros, y como resultado tendrán un gran impacto en la vida de las personas que ven esa fe por medio de las obras, las personas que nos rodean. Ve lo que dice Santiago 2:4. Este es un capítulo larguísimo, pues solo va a leer un versículo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? No, atención a eso. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ojo, no está diciendo que uno es justificado por las obras. Está diciendo que una persona que no actúa probablemente no tiene fe verdadera. Eso es lo que está diciendo. Los invito a que se estudien ese pasaje profundo, pero eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, una persona que tiene fe en Cristo, que conoce el Evangelio, las obras demuestran que es un cristiano. Así de sencillo es. Y eso es lo que Santiago está tratando en ese capítulo, en el capítulo 2. Nos habla de hecho de una fe falsa y una fe verdadera. La fe falsa no lleva a la obra, no lleva a la transformación, no lleva al cambio, lleva solo a hablar y hablar, y no lleva a nada que transforma, nada que cambia una comunidad, nada que cambie un país, nada que cambie nada, porque es puro palabra, no es nada de obra que viene detrás de la fe que se nos da por medio del Espíritu Santo. Una de esas dos fes refleja el Evangelio de Cristo, y una de esas dos fes es verdadera, la otra es falsa. Y la pregunta es, ¿qué tipo de fe queremos nosotros experimentar y vivir? Yo quiero experimentar la fe verdadera. Yo quiero ser de las personas que me vean y digan, no son cristianos, no, muchacho. De verdad, yo quiero de verdad ser reflejado así. Y ojalá que lo esté reflejando. Y si no lo reflejo, sí a tonto, jálenme las orejas o lo que sea, porque yo quiero realmente ser una persona que la gente vea, y no para rajar, sino que la gente vea y diga, uy, qué chiva lo que Dios hizo con ese muchacho. ¿Usted ha visto el corazón que tiene ese madre? Eso es lo que yo quiero, me gustaría. Que la gente pueda decir, eso que le pasó a Ronald, yo quiero experimentar lo que fue. Claro, es que yo tuve un encuentro con Cristo. Incluso se abre hasta para evangelizar a las personas. Es que yo tuve un encuentro con Cristo, por eso es que yo ahora soy diferente. ¿Están viendo? La misma fe es lo que hace que nosotros declaremos y reflejemos la gracia de Dios a través de nuestras obras. ¿Qué tipo de fe queremos experimentar? ¿La que cree en la economía del mundo o la que cree en la economía del reino de Dios y se rige bajo las normas del reino de Dios y se rige bajo el llamado de Dios y se rige bajo los estatutos de Dios? ¿Cuál de las dos? Nosotros podemos escoger. Dios no obliga a nadie. Y como les dije, el diezmo no es obligatorio para los cristianos, por si acaso no sabían. Pero es algo que tiene que ver con el corazón. Es algo que tiene que ver con cómo yo reacciono a la gracia de Dios y cómo yo creo que se debería de participar para en el reino de Dios crezca, que las cosas del reino de Dios crezcan. Al menos en mi caso, como les dije, yo quiero vivir a Dios en la plenitud. Y por eso estoy aquí. Por eso vengo aquí también, como ustedes, a adorar. Y por eso vengo aquí a juntarme para hacer comunidad. Porque yo creo en la comunidad. Yo creo en que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Algunos tienen más plata, otros tienen menos plata. Unos tienen dones para orar, otros tienen dones para fe, otros tienen dones. Hay un montón de dones. Pero si los dones nosotros no los ponemos digamos, a función de la comunidad, difícilmente vamos a experimentar lo que realmente Dios quiere como una comunidad para nosotros. Uno solo no lo va a poder hacer. Yo puedo aquí ser el mayor diezmante a que no puedo cambiar nada. Entiendan, esto no se trata de una persona, se trata de la comunión de un grupo de personas que están en un mismo espíritu, que están buscando el verdadero evangelio y el verdadero camino de Cristo, de manera que la gente nos vea y digan, esa iglesia es de verdad, y lo decimos porque esos sí son cristianos. De hecho, pues ustedes no sabían, a los cristianos les pusieron cristianos porque se parecían a Cristo, por eso les pusieron cristianos. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros nos dicen cristianos porque nos parecemos a Cristo? ¿O nos ponen cristianos más bien para decir, esos son de esos que dicen que son buenos y que no hacen nada? Que cuidado y no tienen razón, ¿verdad? Conste, son palabras del mundo, pero que tienen mucha razón en muchos casos. Yo quiero ser de las personas que le pueda callar la boca a alguien, pero no peleando, sino nada más pasándole a la par. Y que diga, ese es un cristiano de verdad, ese es un cristiano de verdad. No puedo ni hablar con él porque yo sé que es un cristiano de verdad.
O sea, no puedo ni discutirle de la fe, porque yo sé que esa persona sí es una persona que cree lo que realmente está haciendo. Es consecuente con lo que vive y con lo que está experimentando de Dios. Y yo tengo hambre de seguir esa voluntad de Dios, de vivir sus normas, seguir su llamado, seguir sus promesas, que finalmente son las únicas cosas verdaderas y duraderas para nosotros. Y vean, la verdad yo no sé si cada uno de nosotros estamos convencidos de que hemos estado siendo fieles y obedientes en dar de todo lo que somos. Ahora John lo dijo muy bien. Él dijo que podamos dar de todo lo que somos. Esa es la realidad. La realidad es que todos deberíamos de dar todo lo que somos. Y todo lo que somos es todo. No puede ser un pedacito de lo que somos. O todo menos esto, porque esto no me lo toque. O damos todo o no entendemos el concepto de lo que realmente somos en Cristo. Yo me pregunto si estamos siendo obedientes en eso. Especialmente, ¿qué estamos haciendo con ese privilegio de que Dios nos ha dado a nosotros cosas que administrar que no le ha dado a otras personas? Personas que tienen menos y que no han podido tener el privilegio de administrarlo. O si lo hemos estado haciendo según como lo dicta nuestro corazón como seguidores de Cristo. Puede ser que alguno de los que estamos aquí digamos, ¿sabe qué, ma? Yo de verdad no lo he hecho con el corazón. Y hoy es el mejor día para que cada uno de nosotros reflexionemos y digamos, ¿estamos de verdad haciendo las cosas de corazón o las estamos haciendo por hacerlas? Yo creo que es importante que todos recordemos hoy que nuestra comunidad y muchas personas alrededor realmente están necesitando ayuda. Puede ser que usted esté ahí bien en el trabajo y puede ser que usted esté sobreviviendo como yo, que cuento, que ya estoy ahí sacando la cabecita así apenas, ¿verdad? Puede ser que estemos así, pero hay personas que no tienen que comer. Hay personas que están esperando un diario para poder comer, para poder subsistir. Hay personas que la están pasando realmente mal. Yo estoy seguro que Dios quiere que nosotros las cuidemos y las protejamos y las ayudamos. Y por algo nos ha permitido también tener lo que tenemos. Y que lo administremos de la mejor manera, por supuesto. Como nos dice Pablo, los que proveemos para los nuestros y sobre todo para los de nuestra propia casa, demostramos por medio de las obras el fruto de nuestra fe en Cristo. Eso lo dice Pablo, clarísimamente en el pasaje que estamos viendo. Y como parte del cuerpo de Cristo que somos, no podemos perder el norte. Nosotros no podemos perder el norte. Nosotros no podemos alejarnos de lo que Jesús nos está llamando a hacer. Cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en el mundo. Cuando nos damos cuenta, somos más de los demás, somos más del resto. Y eso es algo bastante serio. Yo creo que debemos de recordar en la forma, en cómo el reino de Dios crece. ¿Cómo es que el reino de Dios funciona? Jesús decía, el reino de Dios es como una semilla mostaza. Es chiquitita, pero cuando crece se multiplica y crece. El reino crece, pero precisamente por el impacto de la gracia de Dios en las personas actuando. Cada uno de nuestros aportes personales en todas las áreas, todas las áreas del reino de Dios. Por ejemplo, si no oramos por las personas, no vamos a ver el mismo avance en sanidad en las personas. Pongan la firma a eso, ¿verdad? Que acabo de decir. Si no somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, no vamos a poder ver un avance en esa área, en el área financiera de la comunidad. No lo vamos a ver. Si no somos fieles con nuestro tiempo, y en cuánto nos involucramos en la comunidad, en cuánto tiempo dedicamos para aprender la palabra, en cuánto tiempo nos metemos en los discipulados, en cuánto tiempo vamos a los estudios de los martes. Si no sacamos ese tiempo, adivine qué, se van a estancar espiritualmente. Esa es una realidad. No podemos esperar otra cosa diferente haciendo esas cosas. Y aquí quiero aclarar una cosa para darle una buena noticia. A los estudios bíblicos está llegando más gente. Antes llegaban solo 6 personas, ahora están llegando 18. Pucha, ojo, eso quiere decir, pucha, que todo el mundo está como decía tonto y no tienen que ir a ningún lado a aprender nada, porque puña, los discipulados, los estudios bíblicos es parte del estar conectado a la comunidad. Es parte donde nos alimentamos de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y si viviéramos de la palabra, con esos 5 que estaban yendo, nos morimos de hambre aquí todos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, ojo,
no solo tiene que ver dinero, tiene que ver tiempo, tiene que ver dedicación, tiene que ver compromiso, tiene que ver amor. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros participando en las cosas del reino? En fin, dónde y cuándo y cómo sembremos será lo que va a definir de fijo qué es lo que nosotros vamos a cosechar en el futuro. Y piense en su vida espiritual, piense en su economía, piense en su amor a los demás, en todo lo que usted quiera tiene un resultado con respecto a la ley de la siembra y la cosecha. Así que ojalá que no dejemos que el miedo y la inseguridad y la inestabilidad del mundo, porque obviamente todos sabemos que estamos pasando por momentos de inestabilidad, todos sabemos que todos estamos pasando por dificultades, pero que esas cosas no nos desenfoquen de nuestro verdadero llamado como cristianos y del propósito que como cuerpo de Cristo tenemos. En especial, nunca olvidemos que la verdadera economía que mueve al mundo no es la economía del mundo, sino la economía del reino de Dios. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que simplemente se derrame sobre nosotros, porque yo sé que hay muchas veces que cuando se nos confronta con una realidad, no es algo que nosotros disfrutemos, no es algo que uno diga, ay, sí, qué lindo, ¿verdad? Son cosas que realmente creo yo, y que ojalá Dios me haya usado en una forma adecuada y correcta, y si no, pido disculpas del caso, de que Dios haya podido hablar a través de lo que les acabo de decir, para que todos reflexionemos y podamos empezar a entender las cosas del reino de una forma diferente. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que descienda en este lugar. Señor, ven, Señor, llena este lugar con tu presencia. Ven y Señor, te pedimos para que simplemente toques nuestros corazones y nos des el don de fe, ese don que puede transformar un corazón, ese don que es lo único que realmente puede llevarnos a nosotros a ser transformados más a tu semejanza. Espíritu Santo, ven. Señor, y por lo menos yo te pido perdón en nombre de la comunidad. Y estoy seguro que más de uno de los que están aquí también te quiere pedir perdón, Señor, por a veces no estar enfocados. Señor, tú sabes que a nosotros nos cuesta, de verdad. Hay muchas veces que simplemente no recapacitamos hasta que tú nos enfrentas con algo. Así lo haces con el pecado y con todas las cosas que tú quieres en nuestro carácter cambiar, en nuestro ser mejorar. Señor, yo te pido para que pongas una carga, pero liviana, pero una carga espiritual sobre los necesitados de esta comunidad. Ven, Espíritu Santo. Señor, te pedimos para que cada vez que pensemos que no tenemos algo, nos recuerde lo que verdaderamente no tienen otros. Señor, enséñanos a ser buenos administradores. Y aquí no lo pido solo como individuos, lo pido también para Viña Oeste, Señor. Lo pedimos para la comunidad entera. Enséñanos a ser ejemplo. Enséñanos a ser diferentes. Tú nos dijiste, ustedes no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Señor, enséñanos lo que quisiste decir con eso. Yo lo que te pido, Señor, es para que se caigan todas las cosas y todos los bloqueos que puedan haber en nosotros, para soltar todo lo que tenga que ver con egoísmo, y estoy hablando con el tiempo, con dedicación, amor, compañía, dinero, etc. Todas las cosas de quienes somos, todo lo que nos completa como personas, como seres humanos.
seguridad de creer en que existe una economía diferente en el reino de Dios. Y hoy que simplemente quiero decirle a Dios: Señor, tal vez ni la he experimentado, pero yo quiero experimentarlo. Yo le pido que ahí cierre sus ojos ahí donde usted está y simplemente le diga al Señor: aquí te dejo este temor, te dejo estas inseguridades, y hazme responsable de las cosas que tú me has dado, Señor. Enséñame a creer en tu economía. Y ahí mismo pregúntale al Señor en cuál área en particular respecto a su reino quiere que cada uno de nosotros seamos más intencionados. Hay montones de áreas, no solo una. Preguntémosle: ¿qué quieres que cambie, Señor? ¿Qué en mi forma de vivir quieres que cambie? ¿Qué en mi carácter? ¿En qué área me quieres tener? ¿Dónde puedo servir mejor? ¿Dónde puedo ser luz para los que tienen oscuridad? ¿En cuál área del reino es donde más me puedo involucrar? Yo no creo que es un secreto para todos los que estamos aquí que la mayoría de nosotros estamos pasando por escasez. Lo mismo que vivía la iglesia macedonia, y que Pablo podía decir orgullosamente: ellos están con escasez, pero dan con todo lo que tienen, el poco que tienen. Eso es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser. Alguno de nosotros está pasando por escasez espiritual, por escasez en tiempo, porque se nos ha complicado los trabajos, o escasez de dinero. Pero si hay algo en lo que usted y yo podemos estar seguros, es que a Dios no le importa la cantidad que cada uno de nosotros aportemos en las diferentes áreas del reino de Dios. Lo que sí le importa es la calidad, el compromiso y el sentimiento de pertenencia con respecto al reino. Si realmente nosotros decimos: yo soy parte del reino de Dios. Ojalá y podamos, si en algún momento hemos estado pensando eso, dejar de creer que todo esto se trata de nosotros y que esto se trata más de una relación con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial. No se trata de quienes dan más, quienes dan menos de los tiempos, pero sí se trata de que todos participemos. Aquí en la línea decimos: todos jugamos. Todos jugamos es todos jugamos, todo. Y según lo que nos haya dado el Señor y según la gracia que nos haya dado, al final de cuentas nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado del reino de Dios. Vamos a adorar y vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva y haga lo que Él quiera. Ven, Señor, ponemos en tus manos todo lo